Encuentros extraños y aterradores con seres desconocidos. Empezaremos el vídeo con el particular caso del incidente extraterrestre en Voronezh, ciudad ubicada anteriormente en la Unión Soviética, y hoy en Rusia. El 27 de septiembre de 1989, unos niños jugaban al fútbol en un parque de la zona, cuando de la nada, fueron testigos de un resplandor rosa en el cielo, seguido de la presencia de un objeto rojo que volaba, dando vueltas, desapareciendo y volviendo a aparecer. Posteriormente, los niños afirmaron haber visto a un extraterrestre de 3 ojos, con botas color bronce y un disco en el pecho, junto a un robot saliendo del extraño objeto. Además, el extraterrestre usó una pistola de rayos para hacer desaparecer a un joven de 16 años, desapareciendo el objeto volador enseguida de tal acto. Aunque los niños fueron los únicos que afirmaron haber presenciado a los extraterrestres, un teniente de la comisaría del distrito mencionó haber visto un extraño objeto volando en el cielo aquel día. Después de hablar con cerca de 12 niños que aparentemente habían observado a los peculiares seres, el caso fue el más publicitado de una serie de afirmaciones sobre ovnis realizadas por los medios oficiales del gobierno, apareciendo a partir de aquí, cientos de informes sobre múltiples avistamientos similares. Ocurrido en la provincia de Génova al norte de Italia, el incidente ovni de Sanfretta fue un supuesto encuentro extraterrestre ocurrido el 6 de diciembre de 1978, teniendo como protagonista al vigilante nocturno, Pier Fortunato Sanfretta, de 26 años en aquel momento. El hombre realizaba su patrullaje habitual en la zona de Marsano, una aldea en las montañas genovesas. Sin embargo, aproximadamente a las 11:30 de la noche, observó 4 luces inusuales en el jardín de una mansión conocida como Casa Nostra, propiedad de un dentista local. El portón y la puerta principal del lugar estaban abiertos de par en par, así que convencido de que un grupo de ladrones intentaba entrar, decidió intervenir para evitar el robo. Sin embargo, el encuentro que tuvo aquella noche fue en realidad algo muy distinto a lo que pensaba, pues en el patio vio un objeto rojo ovalado con un diámetro de más de 10 metros. Al darse la vuelta, Sanfretta informó haberse topado con seres de 3 metros de altura, con aspectos reptiloides, como si estuvieran muy gordos o llevaran un traje arrugado, además de tener ojos amarillos y patas con garras afiladas. Cuando el supervisor le llamó por la radio al hombre, menciona que lo escuchó decir, no son hombres, para posteriormente perder la comunicación por completo. Posteriormente sus colegas encontraron a Sanfretta inconsciente y en estado de shock. El hecho fue denunciado ante los carabineros, una de las fuerzas de policía italianas, y al investigar la zona, solo encontraron lo que parecían ser grandes huellas de pisadas. Por otro lado, Sanfretta explicó que había sido abducido de nuevo por los mismos extraterrestres y que querían llevárselo para siempre, siendo sometido a hipnosis y teniendo más incidentes a futuro, en donde desaparecía misteriosamente para despertar en algún lugar remoto. En el invierno de 1967, un granjero del estado de Missouri, en Estados Unidos, tuvo un encuentro con una horda de entidades extrañas y escurridizas, las cuales según sus palabras, pertenecían a otro mundo. El encuentro ocurrió el 14 de febrero de aquel año. El hombre se encontraba caminando por una ladera helada y rocosa, que lo llevaba de su casa a su granero. Sin embargo, enseguida vio algo que lo impactó, un ovni posado en uno de sus campos cercanos, el cual tenía forma de hongo. El granjero se acercó hacia el peculiar objeto que ocupaba su campo y fue entonces cuando vio algo que jamás olvidaría, un grupo de diminutas y extrañas criaturas pululando apresuradamente bajo el objeto. El granjero, sin duda impulsado por una combinación de curiosidad y adrenalina, saltó hacia el terreno y comenzó a caminar directamente hacia los aparentemente intrusos de otro mundo, describiéndolos como entidades de menos de 1 metro de altura, de color verde y parecía que no tenían manos. El hombre también afirmó que estos supuestos extraterrestres llevaban gafas protectoras o tenían ojos negros grandes y separados. También tenían protuberancias en donde deberían estar su nariz y boca, deduciendo que tal vez era un aparato protector o respiratorio.
A continuación, el granjero tomó un par de rocas para atacar a la nave y los seres, pero una especie de campo de fuerza lo detuvo bruscamente, como si fuera una barrera invisible, así que lanzó las piedras a esta barrera, rebotando en ella, por lo que las criaturas verdes y escurridizas, se asustaron y desaparecieron rápidamente tras subir a la nave, que ascendió sin parar hasta desaparecer en lo alto del cielo. Este caso suele conocerse como los pingüinos espaciales de Tuscumbia, ya que el granjero más tarde afirmó que las entidades avistadas parecían justamente pingüinos. Este incidente se trató de una supuesta abducción extraterrestre del trabajador forestal estadounidense, Travis Walton, el 5 de noviembre de 1975, en los bosques nacionales Apaches y Drix, cerca de Heber, Arizona. Al terminar la jornada, él y otros 6 compañeros regresaban en camioneta cuando vieron una luz intensa que emanaba de un objeto extraño en el cielo. Travis Walton bajó del vehículo para ver el objeto de cerca y según los testigos, un rayo de energía azulada salió de la aparente nave y golpeó a Travis, lanzándolo varios metros por el aire, lo que provocó que se asustaran y se marcharan de la zona. Después de 5 días y 6 horas, Walton llamó a su hermana desde una cabina telefónica, tras declararse perdido o incluso muerto por ese tiempo en el que estuvo desaparecido. Travis afirmó haber perdido el conocimiento al ser alcanzado por el mencionado rayo de luz, y que despertó en una habitación similar a un hospital, siendo observado por 3 criaturas pequeñas y calvas, afirmando que luchó con ellas hasta que un extraño humano con casco condujo a Walton a otra habitación, donde se desmayó mientras otros 3 humanos le ponían una máscara de plástico transparente sobre la cara. Walton ha dicho que no recuerda nada más, hasta que se encontró caminando por una carretera 5 días después, con el platillo volante despegando sobre él. Los escépticos meten a la historia como un ejemplo de un engaño ovni, promovido por el propio Walton para ganar dinero, ya que posteriormente el hombre ganó un concurso de $5,000 por el mejor caso ovni del año. Ashtar Sheran, es una figura central en la ufología y en distintas religiones o sectas ovni, descrito como un ser extraterrestre o a un grupo de posibles entidades con los cuales un número de personas afirman haberse canalizado. George Van Tassel, un ciudadano norteamericano, afirmó ser el primero en haber recibido un mensaje en el año 1952, proveniente de Ashtar. Desde entonces, múltiples testigos y relatos relacionados al misterioso ente han aparecido. Según lo mencionado por este hombre, afirmó recibir mensajes a través de comunicación telepática, proveniente de un ser extraterrestre interdimensional llamado justamente Ashtar, describiéndose como el comandante de la Confederación Galáctica, teniendo una apariencia nórdica con cabello rubio y ojos azules, siendo su misión principal, advertir a la humanidad sobre los peligros de las armas atómicas, especialmente tras la invención de la bomba de hidrógeno, asegurando que las vibraciones de estas explosiones afectaban a todo el sistema solar. Hide Behind, o Siempre Detrás, es una misteriosa criatura nocturna del folclore estadounidense, considerada a menudo como una bestia temible. Se dice que caza a los humanos que deambulan por el bosque de noche, y se le atribuye la desaparición de los primeros leñadores coloniales cuando no regresaban al campamento. Los relatos iniciales describen a los seres como animales grandes y poderosos, a pesar de que nadie podía verlos, y como su nombre indica, el Hide Behind es conocido por su capacidad de ocultarse en cualquier lugar. Cuando un observador intenta mirarlo directamente, la criatura se esconde rápidamente detrás de un objeto o del observador, para no ser visto directamente. Aún así, varios leñadores de los bosques estadounidenses han afirmado toparse con estas feroces bestias, quienes afirman que se alimenta principalmente de los intestinos de su víctima, y tiene una fuerte aversión al alcohol, por lo que se considera un repelente suficiente. Otras fuentes sugieren que el monstruo emite silbidos anunciando su presencia. El hombre búho, es una bestia perteneciente al folclore de Cornualles, condado de Reino Unido, la cual es una criatura humanoide parecida a un búho, que se dice, fue vista en 1976 en un pueblo de la zona.
La historia se originó cuando Tony Locke Shields, artista, escritor y mago inglés, afirmó haber investigado el informe de dos jóvenes, que estaban de vacaciones y que vieron una gran criatura alada flotando sobre la torre de la iglesia local. Según la historia, las dos chicas estaban acampando cuando se encontraron con un gran búho, con orejas puntiagudas, tan grande como un hombre, con ojos brillantes y garras negras como pinzas, proporcionando incluso un dibujo de lo que vieron. En 1978, 1979, 1989 y 1995 circularon afirmaciones esporádicas de avistamientos del hombre búho en las cercanías de la iglesia, y según la leyenda, se podía oír un fuerte sonido parecido al de estos animales por la noche en el cementerio de la iglesia durante el año 2000. Sin embargo, varios investigadores afirman que la criatura únicamente se trata de una confusión, pues las torres de las iglesias son lugares comunes de anidación para las lechuzas comunes, que probablemente fueron la fuente de un avistamiento erróneo. El ángel caído de Cataluña, se trata de un extraño ser humanoide no identificado y filmado en un bosque cerca de Cataluña, España. De acuerdo a lo que se ve en la supuesta grabación, la criatura es casi esquelética, muy parecida a un ser humano en condiciones deplorables, contando con ojos que resplandecen en la oscuridad. Sin embargo, sus rasgos más distintivos son las protuberancias que emergen de su espalda, y que se asemejan a alas sin plumas, como las de un ave cuando muda de plumas. El metraje del aparente humanoide fue subido a YouTube el 28 de junio de 2009 y nombrado justamente como el ángel caído de Cataluña, y aunque lo más probable es que se trate de un montaje, a continuación te lo pondré para que juzgues por ti mismo. Es la última batería que me queda. Tío, es que vas a flipar, Tócale como la cámara, tío, que es venido detrás. Mira. Me cago en Dios. Es que tío, yo qué sé, tío, se llaman plumas, tío. Puta, tío. Va, corre, hostia, va. El 14 de agosto de 1947, cerca del arroyo Chiarso, en Villa Santina, Italia, un artista se encontraba pintando cuando notó un objeto volador y extraño de 9 metros que se había posado a poca distancia de él. Con los pinceles aún en la mano, el artista saludó a la posible nave, de la que salieron unos hombres peculiares, que medían aproximadamente 1 metro, y vestían overoles azul oscuro, con cinturones rojos brillantes. También llevaban cascos esféricos sobre cabezas que parecían más grandes de lo normal, pareciendo astronautas pero con el rostro descubierto, dejando ver que no eran humanos. Justamente al mirarlos a la cara, los seres eran verdosos, sus ojos eran grandes y color ciruela con una línea vertical en el centro, y no tenían pestañas ni cejas, además de poseer garras con 8 dedos. Tras saludarlos, el artista menciona que uno de los seres tocó el centro de su cinturón y expulsó un vapor tenue, que hizo que el artista cayera aturdido de espaldas. Las criaturas se acercaron a 2 metros del artista postrado y se quedaron examinando su caballete donde estaba pintando, el cual lo recogieron. El testigo también notó que las criaturas jadeaban con dificultad, regresando al objeto en forma de disco, elevándose de la nada en el cielo y desapareciendo sin dejar rastro alguno, ante el asombro del artista totalmente desorientado. El llamado Grassman, es un supuesto homínido alto y bípedo que acecha los bosques de Ohio, siendo muy similar al famoso pie grande. El Grassman, que significa hombre hierba, recibe su nombre debido a las pequeñas estructuras habitables o nidos, que construye con pasto alto para refugiarse, según los testigos que se han encontrado con esta bestia. El primer avistamiento destacado del monstruo ocurrió en el pequeño pueblo de Minerva, en agosto de 1978, cuando un grupo de chicos entraron corriendo con sus abuelos a decirles sobre un monstruo peludo que vieron en la zona. Cuando la pareja de ancianos salió a investigar, vieron lo que los niños habían descrito, un humanoide cubierto de pelo oscuro y enmarañado, sentado y jugueteando con la basura en un depósito de grava.
Los mismos ancianos volverían a ver al Glassman muchas veces después de su primer encuentro. Una noche, por ejemplo, lo vieron mirándolos a través de la ventana de la cocina. La policía investigó la zona posteriormente, y aunque no había rastro del humanoide peludo, se observaron varias huellas tenues en el barro, y un olor fétido que se respiraba en el hallazgo. Al mes siguiente, a plena luz del día, la pareja observó dos bípedos peludos en la misma colina. Curiosamente, días antes del incidente, los ancianos encontraron a su perro sin vida y con el cuello roto, presumiblemente liquidado por la bestia peluda. Aparentemente el 16 de enero de 2004, un policía identificado como Leonardo Samaniego, afirmó ser testigo de un ser bastante extraño en Monterrey, México. El oficial se encontraba trabajando en su turno con normalidad cuando de repente, observó que una figura de color negro cayó desde un árbol a varios metros de distancia. Lo extraño viene cuando el oficial afirma que la entidad al momento de caer, nunca tocó el pavimento sino que se quedó levitando en el aire. Al prender las luces de la patrulla para observar mejor de qué se trataba, el policía menciona que aquella figura era la de una mujer vestida de negro y con ojos brillantes, que se abalanzó hacia el vehículo del hombre intentando atacarlo, procediendo a dar marcha atrás chocando en el proceso. El policía empezó a pedir apoyo a sus compañeros tras el ataque, pero cuando llegaron más patrullas, ya no había nada. La mujer, que fue nombrada como una posible bruja, desapareció por completo. El siguiente bosquejo fue realizado en primera instancia a lo que vio el policía en aquella ocasión, destacando una figura fantasmal envuelta en un manto negro y con ojos brillantes que destacan en un rostro pálido. Lo que me parece curioso de este caso, es que después intentaron relacionarlo con el famoso avistamiento del monstruo de Flatwoods, llevándolo del ámbito paranormal al ufológico. Sin embargo, nunca se tuvo una respuesta clara de qué fue lo que el policía presenció en aquella ocasión, quedándose como uno de los grandes misterios de Monterrey. El siguiente incidente se trató de un supuesto avistamiento de ovnis, ocurrido el 24 de abril de 1964 cerca de Socorro, Nuevo México, cuando el agente de policía, Lonnie Zamora, afirmó haber visto a dos personas junto a un objeto brillante que posteriormente se elevó en el aire acompañado de una llama rugiente de color azul y naranja. Zamora afirmó que escuchó un rugido y vio una llama en el cielo al suroeste, a cierta distancia, posiblemente a una milla. Al ir a investigar, observó un objeto en el cielo, que parecía una especie de globo brillante, el cual parecía estar hecho de aluminio. Zamora afirmó haber observado brevemente a dos personas con overoles blancos junto al objeto, a quienes luego describió como más pequeños de lo usual, como si fueran niños. Posterior a esto, el hombre afirmó haber escuchado un rugido y haber visto una llama azul y naranja debajo del objeto que lo hizo elevarse, alejándose rápidamente hasta perderse en el cielo. Algunos han intentado explicar el hecho con que Zamora vio un espejismo de la estrella Canopus, o que presenció las pruebas de un dispositivo de aterrizaje lunar, o incluso que el incidente fue solamente parte de una conspiración del gobierno municipal para aumentar el turismo en la zona, pues se hicieron construcciones en donde se vio al objeto y los hombrecillos, para hacerlo más accesible a los turistas interesados en el caso. El Palacio de Hampton Court, ubicado a las afueras de Londres, es probablemente el lugar más embrujado de todo el Reino Unido, contando a lo largo de su historia con varias apariciones y encuentros macabros. El fantasma más célebre del palacio, es el de Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique VIII y que fue arrestada por adulterio. Se dice que logró escapar de sus guardias y corrió por la galería hacia la capilla donde el rey estaba en misa, gritando y suplicando clemencia. Ahí fue arrastrada de vuelta antes de ver al rey, y poco después sería decapitada, por lo que ahora su alma en pena vaga por el sitio, con muchos visitantes asegurando haber escuchado gritos desgarradores en la galería donde murió. Otra famosa aparición es la de Sybil Penn, mejor conocida como la Dama Gris. Esta mujer fue la enfermera del rey Eduardo VI y de la reina Isabel I, muriendo de viruela en 1562. No obstante, su tumba fue perturbada en la época victoriana durante unas obras en una iglesia cercana. Poco después de esto, se empezaron a reportar ruidos extraños en el palacio, así como la manifestación de una figura con capucha gris.
Por último, tenemos el macabro caso del esqueleto del palacio. Este es uno de los casos más particulares porque fue captado por las cámaras de seguridad en 2003. Al parecer, las alarmas de una puerta de incendio se activaron varias veces. Al revisar las grabaciones, los guardias vieron una figura con ropa de época, parecida a un abrigo largo, que cerraba las puertas con fuerza. El rostro de la figura se veía extrañamente pálido y cadavérico, lo que le valió ser nombrado como el esqueleto del Hampton Court Palace. Los elefantes humanoides fueron una extraña serie de avistamientos que aseguraban la existencia de inquietantes bípedos arrugados con hocico. Estas particulares bestias o esta criatura única fueron avistadas en el lago Narrabeen, que se encuentra en Nueva Gales del Sur, Australia. La testigo fue una mujer que se encontraba caminando alrededor del lago en 1968, cuando de repente vio a un ser metido en el lago. Lo describió de poco más de 1,5 metros de altura, con una piel gris oscura, dura y correosa, como la de un elefante. Tenía patas delanteras pequeñas y caminaba sobre las traseras, siendo gruesas y redondas, una vez más como las de un elefante. Además no tenía cola ni orejas, pero sí una trompa como la de un oso hormiguero. Luego salió del agua, se levantó y corrió hacia un arbusto. En 1971, 2 pescadores se encontraban en el mismo lago cuando vieron un peculiar animal gris y descomunal, navegando sobre el agua de forma extraña. Cuando levantaron la lámpara para observar mejor, los 2 pescadores afirmaron que vieron una bestia pigmentada de gris que tenía una trompa como de elefante. Aunque no se volvió a avistar a la criatura desde aquella noche, se ha especulado sobre su posible identidad, siendo una de las teorías más extendidas, que se trata de una peculiar especie desconocida de Australia, teniendo en cuenta la rareza de la fauna de aquel país. Posiblemente para algunos esto se trate de una broma de mal gusto, pero realmente ha habido testimonios y avistamientos sobre el siguiente ser. El pie grande con camisa de franela, es una variante rara e inquietante de los avistamientos de homínidos norteamericanos, en la que la entidad parece llevar ropa humana, comúnmente descrita como una camisa de franela o a cuadros rasgada, ocasionalmente acompañada de pantalones cortos harapientos, o pieles de animales. Debido a la extravagancia de estos encuentros, el pie grande de camisa de franela ha llamado mucho la atención en el campo de la criptozoología, siendo sus primeras apariciones en la década de los años 70. Algunos investigadores han observado una curiosa coincidencia entre estos avistamientos y los informes parapsicológicos de apariciones humanoides de carácter paranormal, vestidas también con camisas a cuadros, siendo avistadas por todo el mundo. Respecto al homínido, existen algunas explicaciones de por qué usa ropa humana. Puede tratarse de una especie desconocida, con la habilidad de confeccionar ropa sencilla a partir de materiales humanos o pieles de animales. También puede ser una bestia que roba las prendas de sus víctimas humanas, o solamente tratarse de un hombre mal identificado en pésimas condiciones, o incluso, se puede hablar de una aparición colectiva posiblemente relacionada con alucinaciones compartidas o una histeria. El caso de las fotos de Rick Jacobs, es uno de los debates más divisivos en el mundo de la criptozoología moderna. Ocurrió en septiembre de 2007 en el Bosque Nacional Allegheny, en Pensilvania. El hombre, quien estaba de casa ese día, había colocado una cámara de rastreo automática en un árbol, para monitorear el movimiento de venados. Al revisar las imágenes, encontró 3 fotos clave, tomadas con pocos minutos de diferencia. Una de ellas no tenía nada raro, solo 2 cachorros de oso negro perfectamente identificables. No obstante, otra de ellas captó algo inusual, una criatura extraña, de aspecto encorvado, con extremidades que parecían demasiado largas y delgadas para ser un oso, y una postura que recordaba a la de un primate. La mayoría de los biólogos y escépticos coinciden en la hipótesis de que lo captado era un oso con sarna, por eso aquella apariencia demacrada y extraña. No obstante, algunos otros consideran lo captado como una prueba genuina de la existencia de humanoides peludos, como Pie Grande o el Sasquatch. El humanoide de la carretera se trató de un extraño críptido humanoide que fue filmado en una carretera de Inglaterra. Se desconoce mucho del video en cuestión, pero al parecer se grabó en algún momento de 2007.
Las fotografías y capturas del metraje muestran lo que parece ser un extraño humanoide que corre en 4 patas, sus extremidades parecen ser mucho más largas de lo normal y puede verse con un tono verdoso, aunque lo más probable es que esto fuera un reflejo de la luz. Las suposiciones de que el video era falso, fueron desmentidas por investigadores paranormales, que según su investigación, consultaron a las autoridades locales para revisar las cámaras de seguridad de la zona, y efectivamente, la criatura fue filmada por estas cámaras, corriendo por una autopista en el Reino Unido. Llantarnam, es un distrito en la región de Torfaen, en el sureste de Gales, Reino Unido. En aquella tierra, un joven llamado Edward Frank, caminaba hacia su casa cuando oyó algo que se dirigía hacia él. Lo que vio en ese momento, simplemente era algo inexplicable. Intrigado y un poco desconcertado por el extraño ruido que se escuchaba frente a él a esas horas de la noche, observó a través de la oscuridad para vislumbrar la figura que se acercaba. Era una entidad muy alta, de aspecto lúgubre como se ve en el único dibujo existente sobre este caso. El testigo tras la aparición, empezaría a rezar en nombre de Dios, lo que hizo que la extraña aparición desapareciera en un instante. Los monolitos de Prospect, fue un particular avistamiento extraterrestre ocurrido el 27 de enero de 1977, cerca de Prospect, Kentucky, Estados Unidos. Una noche mientras conducía de regreso a casa a la 1 de la madrugada, Lee Parish, el testigo de este caso, avistó un objeto rectangular flotando en el cielo. De repente, su radio falló y se sintió incapaz de controlar su vehículo. A partir de aquí, el chico parece que perdió la memoria por un instante, pues lo siguiente que recuerda, es que llegó a casa con los ojos irritados e inyectados en sangre, incapaz de recordar qué había pasado. Al someterse a una sesión de hipnosis para saber qué había ocurrido en ese instante, Parish recordó todo a la perfección, pues describió vívidamente cómo lo transportaban desde el asiento de su carro a una enorme habitación circular, que contenía 3 extrañas criaturas o máquinas. Una de ellas era parecida a una tosca lápida negra con un solo brazo puntiagudo. Otro ser más corpulento, era completamente blanco, con 2 brazos inmóviles y una cabeza en forma de cuña, emitiendo sonidos extraños, como si alguien se cepillara los dientes. El tercer ser, el más pequeño, era rojo y rectangular. El hombre menciona que se acercó a este ente más pequeño, tocándole la cabeza, sintiendo una sensación fría y punzante. Tras la aparición de estas criaturas, cada una de ellas empezó a desaparecer y Lee Parish de repente, se encontró de nuevo en su carro, sin saber cómo había regresado. Este es un caso un tanto parecido al anterior respecto a las criaturas avistadas. El caso de Old Saybrook Blockheads, fue un avistamiento extraterrestre ocurrido el 16 de diciembre de 1957, en Connecticut, Estados Unidos. Una maestra jubilada, informó que una luz brillante la despertó alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Al asomarse por la ventana de su habitación, al principio creyó ver un avión derribado, hasta que se dio cuenta de que el objeto en cuestión, flotaba sobre su tendedero. Pronto identificó que lo avistado era una extraña nave, en la que a través de sus ventanas, se veían 2 entidades muy raras conduciendo el objeto, y alzando uno de sus brazos como si la estuvieran saludando. La mujer describió a los seres como figuras sin una forma definida, sus aparentes brazos carecían de manos y dedos, sus cabezas eran cubos transparentes con núcleos rojos brillantes, y sus cuerpos gomosos se ensanchaban como faldas. No pudo ver si tenían piernas, pero supuso que medían menos de 1 metro. Mientras la mujer observaba, una antena brillante emergió de un extremo de la nave y todo el objeto empezó a brillar durante varios minutos. Finalmente el resplandor se desvaneció, la antena se retrajo y el objeto siguió una trayectoria compleja en el aire, antes de dispararse hacia arriba y desaparecer sin hacer ruido. El demonio de fuego de Felixstowe, fue un avistamiento posiblemente extraterrestre ocurrido en Felixstowe, Inglaterra, en la noche del 20 de septiembre de 1965. Un conductor y sus pasajeros se detuvieron en la aislada y arbolada avenida Walton. Uno de los presentes abrió bruscamente la puerta del coche y salió en plena noche, perdiéndose en la oscuridad.
Posterior a esto, los demás oyeron lo que describieron como un zumbido agudo, y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Desde el carro los demás observaron un objeto ovalado y naranja suspendido en el cielo a más de 27 metros sobre el suelo, el cual brillaba con tanta intensidad que iluminaba el campo circundante con su inquietante resplandor naranja. Al mismo tiempo de esto, el hombre que salió del carro se perdió toda la noche, menciona que tuvo un inquietante encuentro con una entidad aparentemente extraterrestre en la zona. El testigo les contó a sus amigos y médicos que se vio obligado a adentrarse en el oscuro bosque, aunque no recordaba exactamente hasta dónde, encontrándose de la nada con lo que describió como un ser humanoide con grandes ojos oblicuos que brillaban en la oscuridad. También afirmó que la extraña criatura se encontraba envuelta en llamas anaranjadas. Fue entonces cuando se desmayó. El avistamiento de Antonio de las Rubias es un aparente caso de abducción extraterrestre ocurrido el 15 de septiembre de 1977 en la ciudad de Paciencia, Brasil. El testigo fue justamente Antonio de las Rubias, un conductor de autobús de 33 años. El hombre se topó con un objeto enorme, que estimó medía cerca 70 metros de diámetro en un campo cerca de su casa. Antonio decidió retirarse ante el pavor del imponente objeto, pero no pudo hacerlo, pues en el momento en que se echó a correr, una luz intensamente brillante iluminó el área y no pudo moverse. Lo siguiente que Antonio recuerda, es que vio a 3 extraños robots alrededor de él, que al parecer lo estaban capturando. Antonio menciona que estos seres medían cerca de 1,5 metros, tenían antenas que sobresalían de la parte superior de sus caras, las cabezas de las criaturas tenían forma de pelotas de fútbol americano, con una banda que se extendía horizontalmente por el centro, como una hilera de pequeños espejos de un tono azul. También eran robustos, tenían apéndices en lugar de brazos, que comparó con las trompas de los elefantes, y que se estrechaban hasta terminar en puntas, como un dedo, y sus cuerpos estaban hechos de una sustancia rugosa parecida a escamas. Según lo mencionado por el hombre, logró noquear a las criaturas gritándoles, lo que le permitió escapar, aunque de esto no existe mucha información detallada. Los invasores de Garson, es como se les llamó a unas extrañas criaturas que fueron protagonistas de un particular incidente el 2 de julio de 1954. Alrededor de las 5 de la tarde, un minero canadiense de 23 años avistó a 3 seres reportándolos como bastante hostiles. Todo comenzó con la aparición de un platillo con forma esférica, que contenía piezas de tren de aterrizaje y algo parecido a una antena retráctil en la parte superior. Las entidades mencionadas emergieron de la nave, y fueron descritas como criaturas colosales, de 4 metros de altura, con piel verde azulada y rostros de un color nunca antes visto. Sus cuerpos parecían brillar y tenían un solo ojo en el centro. Los seres también tenían 6 pares de brazos distribuidos uniformemente, sus manos estaban equipadas con pinzas similares a las de un cangrejo, que se abrían y cerraban espasmódicamente y contaban con una antena doble en la cabeza. El presunto líder de estas aterradoras figuras, empezó a correr hacia el aterrorizado minero, quien en su afán por retroceder fue golpeado repentinamente por una fuerza invisible, y luego le habló con una voz que parecía dirigirse a él en su interior de forma telepática. El ser al parecer le ordenó al hombre que quería que hiciera algo, asignándole una especie de misión o tarea, pero este jamás ha querido revelar de qué se trató. Antonio Vilas Boas, fue un granjero brasileño y luego abogado de la localidad de San Francisco de Sales, que aseguró haber sido abducido por extraterrestres en 1957. Cuando sucedió el supuesto caso de abducción, Vilas Boas tenía 23 años y trabajaba de noche en la granja para evitar el calor del día. Según él, el 16 de octubre de aquel año, estaba arando la tierra cuando apareció una estrella roja en el cielo. Esta se acercó a su posición creciendo gradualmente, y pronto se dio cuenta de que era una nave espacial, de forma ovoide, con una luz roja frontal y una cúpula giratoria.
El objeto empezó a descender desplegando 3 patas para poder aterrizar en tierra firme. Según Vilas Boas, decidió huir, pero pronto se apagaron las luces y el motor de su tractor, en el que estaba a bordo, así que siguió a pie hasta que fue apresado por un extraño humanoide de 1,5 metros de altura, vestido con un mono gris y casco, el cual en lugar de hablar emitía unos sonidos como ladridos o aullidos. 3 seres iguales se unieron al primero para someter al joven e introducirlo en la nave. Vilas Boas describió a estos seres como parecidos a los humanos pero más pequeños y con los ojos azules. Una vez raptado en la nave, fue desvestido a la fuerza y lo cubrieron entero con una especie de gel, siendo ahora llevado a una sala con extraños símbolos rojos inscritos. Allí le tomaron muestras de sangre y luego lo encerraron en otra habitación, donde fue introducido una especie de gas que le hizo sentirse bastante mal. Lo que sigue a continuación de la historia es bastante bizarro, pues Antonio Vilas menciona que al poco tiempo, apareció una atractiva mujer desnuda de esa raza. Boas dijo que se sintió fuertemente atraído por ella, manteniendo relaciones con el extraño ser. El hombre también menciona que durante el acto, la mujer no lo besó, sino que lo mordió en la barbilla, siendo sus dientes pequeños pero afilados. Al terminar, la mujer sonrió, se frotó el vientre y señaló hacia arriba. Boas interpretó que su nuevo hijo sería criado en el espacio. Luego los otros seres lo escoltaron al exterior, y vio la nave despegar brillando intensamente. Los mantidianos son alienígenas de tipo insectoide, semejantes a los insectos terrestres conocidos como mantis religiosa. Según el escritor y contactado Anton Parks, el nombre sumerio de estos seres sería Nim, palabra que tiene los significados de insecto y ser elevado. Y según el Dr. Conrado Malanga en su libro Alien Cicatrix, estudio realizado a supuestos abducidos por diversas entidades extraterrestres mediante regresión de hipnosis, los mantidianos tendrían las siguientes características físicas: piel de color verde, ojos oscuros alargados hacia atrás y adelante, miden entre 2 y 4 metros dependiendo el ejemplar, y tienen 3 dedos y la capacidad de sujetar objetos. Según algunos contactados, los mantidianos también ejecutan y permiten abducciones y cruces genéticos de humanos con su especie, creando híbridos. Algunos investigadores señalan hasta 26 casos de personas que vieron o tuvieron encuentros con seres del tipo de mantis religiosas, como el de la testigo Linda Porter, que en 1988 fue raptada por una mantis alienígena de más de 2 metros. Menciona que el incidente tuvo lugar cuando ella era una niña. Al observar la siguiente fotografía, tal vez ni siquiera le encuentres forma o sentido alguno, pero el contexto detrás de esta realmente es muy bizarro y tétrico. En otoño del año 2017, en el pueblo de Kraseninino, ubicado en la región rusa de Tiumen, un pueblerino de la zona fue al bosque a recoger hongos silvestres cerca de las 3 de la tarde. En los límites del bosque, encontró colgado de un árbol a un extraño ser, de aspecto peludo y de cerca de 2 metros de altura. La criatura no tenía una forma definida, pero el hombre alcanzó a notar 2 manos muy largas con las que se sostenía del árbol. Sus patas eran pequeñas, y la figura no dejaba de retorcerse de forma extraña sobre el árbol. Asustado, el hombre se sentó en el suelo y clavó su cuchillo delante de él, recordando que traía consigo su teléfono móvil, así que decidió fotografiar a la criatura, siendo esta imagen la única evidencia de aquel extraño incidente. Al querer sacar más fotos, la figura se bajó del árbol poniéndose de pie en el suelo sin dejar de retorcerse. Casi al instante, en donde se supone que estaba su cabeza, se formó un agujero que emitía un brillante resplandor azul, provocando que la criatura desapareciera de forma fugaz. El testigo, totalmente impactado por lo presenciado, huyó de la escena al creer que el resplandor tuviera efectos radioactivos, llevándose consigo la fotografía de aquel ser incomprensible. El propio hombre también mencionó que lo avistado guardaba cierta similitud con un perezoso de gran tamaño, por lo que fue bautizado de tal forma. Sin embargo, lo acontecido después deja en claro que aquella figura estaba lejos de ser un perezoso o cualquier otro posible animal. Muchos lo han vinculado tanto a un fenómeno paranormal como a un avistamiento extraterrestre o ufológico, o incluso se menciona que podría tratarse de alguna entidad interdimensional.
El caso de Eagle River, ocurrido el 18 de abril de 1961, es uno de los incidentes más extraños y bizarros que se conocen en el ambiente ufológico. El protagonista fue Joe Simonton, un granjero de 60 años que tuvo un encuentro cercano del tercer tipo aquel día. Alrededor de las 11 de la mañana, el hombre escuchó un sonido similar al de unos neumáticos frenando en pavimento mojado. Al salir, vio un objeto metálico plateado flotando sobre su jardín. Una escotilla se abrió de este y aparecieron 3 hombres de aspecto humano, pero que para nada eran humanos. Los seres fueron descritos como mucho más pequeños, con piel grisácea, ojos oscuros y vestidos con trajes ajustados de color azul. A diferencia de otros casos, aquí no hubo abducciones ni mensajes telepáticos. Lo único que pasó es que uno de los hombrecillos le dio a Joe un recipiente metálico con 2 asas, haciendo señas de que quería agua. Simonton tomó el recipiente, lo llenó en su cocina y se lo devolvió. Al asomarse al interior de la nave, vio a uno de los seres cocinando sobre una plancha sin llamas. Uno de ellos le entregó 4 panqueques a cambio. Después las criaturas cerraron la escotilla y la nave ascendió verticalmente, desapareciendo en segundos. Tras investigarse uno de los panqueques obtenidos en el intercambio espacial, se detectó que estaba hecho de trigo, manteca y almidón, pero que no contenía sal, lo cual es inusual para cualquier receta conocida por el humano. Los llamados Tungsten Blots, es un caso de avistamiento extraterrestre e intento de abducción que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1958. Los 2 testigos fueron unos compañeros de trabajo que cerca del pueblo de Domsten, fueron al parecer atacados de la nada por unos seres no identificados, descritos como 3 o 4 criaturas grises de poco más de 1 metro de altura, que parecían carecer de extremidades, tenían forma de pan y se movían muy rápido. Los hombres también mencionan que estos entes llegaron desde una nave espacial, que descansaba sobre 3 patas en tierra firme y se iluminaba sola, pero el resplandor no cegaba ni producía calor. Durante el ataque, las criaturas parecían intentar raptar a los hombres, pero estos opusieron resistencia. Uno de ellos golpeó a uno de los entes, pero su brazo se hundió en la criatura hasta el codo, como si estuviera hecho de gelatina, por lo que el golpe no tuvo efecto. Las criaturas tenían una sobrehumana capacidad de reflejos y pudieron esquivar los rápidos puñetazos de los jóvenes como si anticiparan sus pensamientos. Finalmente, las criaturas fueron ahuyentadas por la bocina de un coche que pasó por la zona, terminando todo el incidente. En el folclore de West Virginia, se habla del llamado hombre vegetal, o Boogeyman, una criatura humanoide que supuestamente fue vista en el pueblo de Grand Town, en 1968 por un residente local. Aquel día, el testigo cazaba marmotas, sin éxito regresó a mejor a su casa, pero mientras caminaba bajo un arce, escuchó un parloteo agudo, parecido al de una grabación a toda velocidad. A partir de aquí, el hombre de forma telepática empezó a recibir mensajes extraños de alguien pidiendo ayuda. En eso, una criatura humanoide lo sostuvo del brazo con cada vez más fuerza, extrayéndole sangre. Al observar al ser, lo describió como una bestia delgada, parecida a una planta, con ojos amarillos, orejas puntiagudas y dedos con forma de ventosa. Además medía cerca de 2 metros de altura. Mientras estaba siendo sujetado por este ser, el hombre oyó zumbidos provenientes del bosque, y el humanoide subió la colina a toda velocidad, dando grandes saltos que cubrían una distancia de al menos 7 metros por salto, siendo esta la única aparición de dicha criatura. Algunos han llegado a mencionar que el caso posiblemente sea un fraude, pues después se supo que el testigo había escrito libros sobre ovnis y otras historias paranormales con anterioridad. El Milagro del Sol, también conocido como Milagro de Fátima, fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917 en Portugal, teniendo relación con las llamadas apariciones marianas. Un gran número de personas se reunieron en la localidad de Fátima en respuesta a una profecía hecha por 3 niños pastores, que afirmaban que la Virgen María se les aparecía desde mayo. Ella les prometió que en su última aparición, en octubre, realizaría un milagro para que todos creyeran en ella. Los chicos mencionaron que la mujer aparecida, era más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos.
Los niños anunciaron más apariciones hasta que llegó la fecha mencionada. Aquel día, se estima que entre 30.000 y 70.000 personas reunidas en Fátima, observaron cómo el sol se transformó, empezando a danzar por cuenta propia, proyectando haces de luz de colores sobre la multitud y girando como una rueda de fuego, incluso pareciendo caer en forma de zigzag hacia la tierra. Cuando el sol regresó a su posición normal, los asistentes notaron que su ropa y el suelo, que estaban empapados minutos antes por una fuerte lluvia, ahora estaban completamente secos. Algunos investigadores sugieren que lo que se vio no fue el sol, sino una nave discoidal de origen extraterrestre, que emitió luces y calor. Esta explicación se dio ya que el fenómeno del sol danzante, únicamente se vio en aquella zona.